con un amigo que va a hablar la próxima sesión, que es un es un guatemalteco que reside exiliado en Costa Rica, pero lo presentaron en la cátedra y le hicieron un ceremonial de presentación que duró casi tanto como su intervención, ¿no? Y le decía que nosotros no somos tan ceremoniosos, pero de todas maneras, pues en respeto a la ponente siempre, o al ponente, se acostumbra pues presentar los datos fundamentales de su hoja de vida, ¿no? Y en este caso, pues nos toca a Elvira Hernández, pues eh, de todos los presentes es ampliamente conocida, justamente hace un año, en lo personal tuve el gusto de conocerla a ella y también a Gaby Ponce de Ecuador, que ya vi que está por allá. Estábamos en la Pablo de la Vide y estaba empezando la pandemia todavía a hacer todas las truculencias que nos ha convertido todo este año tan fatal, ¿verdad? Pero de esa generación tan espléndida que logró agrupar el doctor Marchena, pues hemos tenido pues no sé, al menos yo, la suerte de mantener una amistad con gente muy productiva, muy inteligente, y es el caso de ambas que se encuentran aquí, pero en el caso de hoy vamos a hablar de Elvira Hernández, ¿verdad? Bueno, como saben ustedes, ella es especialista en relaciones internacionales, es experta universitaria en instituciones políticas de la Unión Europea, tiene un magíster en análisis interdisciplinar de la construcción europea, un magíster en derechos humanos, que es justamente hoy el enfoque que pensará expresar en la cátedra. Se llama magíster en derechos humanos, democracia y globalización. También cursó un diplomado de violencia y género aquí en la Universidad Martí y ha trabajado durante 10 años en Bruselas como consejera política del Parlamento Europeo. Esto la hace una persona pues muy compenetrada en el tema de los derechos humanos en el plano internacional, que es de lo que creo que hoy vamos a tratar. Pero además, conversando con ella en la víspera de esta sesión, habían temas en los que ella quería incidir, que tenía que ver con las violaciones a los derechos humanos internacionales en América Latina, que ella conoce algunos casos que me gustaría que, bueno, no seguramente por lo que hablamos los va a tocar en el tema y que se tratan precisamente del país de Martí, ¿no? Entonces, Ana Elvira ya ha estado con nosotros en una ocasión como ponente, pero sobre todo se ha vuelto una entrañable amiga de mucha gente que concurre a esta cátedra y que incluso estudia en la universidad, como ella misma cursó un diplomado de violencia y género, ¿no? Entonces, pues miren, para no ser tan ceremonioso, le cedo la palabra a Elvira. El programa se irá grabando, de modo que si hay gente que no lo puede ver en este momento por alguna circunstancia, eso suele ocurrir, hay en la página web de la universidad un sitio que se llama Cátedra José Martí y donde se reproducen los videos de las cátedras que se han impartido. Pues ya hace un año empezamos justamente en la expresión virtual por la situación de la pandemia, ¿no? Y bien, Elvira, te dejamos la palabra. Bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Bojorquez, por su cariñosa presentación y a todas las personas asistentes. Mi exposición de hoy lleva como título las sanciones internacionales ante violaciones de los derechos humanos y las voy a contar en un régimen de sanciones adoptado por la Unión Europea. Pero antes de comenzar, ¿ven bien la presentación del PowerPoint? ¿Se ve? Sí se ve, sí se ve. Está compartiendo, vale. Antes de comenzar, quisiera que reflexionemos primero sobre qué entendemos por sanciones, que son las medidas coercitivas que adoptan bien de forma multilateral en Naciones Unidas los estados o bien de forma unilateral, un estado contra otro. Y estamos asistiendo a una creciente tendencia en el mundo a que sean cada vez más los estados los que impongan las medidas unilaterales fuera del marco de Naciones Unidas, con lo que esto representa
Por eso creo que es importante que demos un repaso a las sanciones que existen actualmente y ahí reflexionemos sobre si son coherentes o no con el derecho internacional. La Unión Europea, en lo concreto, lleva varias décadas imponiendo sanciones contra terceros países, pero el 7 de diciembre pasado, y de ahí la novedad o la vigencia de la cuestión, adoptó el primer régimen global de sanciones de derechos, ante violaciones de derechos humanos a escala mundial, para aplicarlo en cualquier lugar del mundo fuera de la Unión Europea. Y por eso quería incidir en el papel que ha tenido el Parlamento Europeo en su promoción, que en parte derivado de mi experiencia durante 10 años trabajando en esa sección, hallar en qué consiste este régimen, sus motivaciones y cómo se relaciona este sistema de sanciones con la jurisdicción universal y con las competencias de la Corte Penal Internacional. Estas son algunas de las cuestiones que quiero plantear y por eso como estructura. Primero analizando las sanciones y su definición y tipología, luego abordando la cuestión de la Unión Europea y los derechos humanos, que bueno, también lo abordé en la cátedra anterior, pero bueno, no voy a repetir sino lo que considero que es fundamental para la comprensión, la cuestión de la condicionalidad en materia de derechos humanos en las relaciones exteriores de la Unión Europea, las medidas restrictivas de la Unión Europea, porque oficialmente la Unión Europea no las denomina sanciones, sino las denomina medidas restrictivas, que es una forma eufemística, pero cada vez se va utilizando más la fórmula de sanciones a nivel comunicativo, incluso por parte de las propias instituciones de la Unión Europea. Pero para aclarar, cuando me refiero a sanciones o me refiero a medidas restrictivas, se trata de lo mismo. También la cuestión del papel del Parlamento Europeo en la promoción de los derechos humanos en el mundo y las resoluciones de urgencia de derechos humanos del Parlamento Europeo entre el año 2014 y 2020, que es lo que he estudiado en profundidad en mi tesina de la maestría, y para llegar al nuevo régimen global de sanciones en la Unión Europea y que concluyamos con un debate sobre las sanciones internacionales, lo que conllevan, si es una fórmula de defensa de los derechos humanos o puede conllevar también una vulneración, las propias sanciones de los derechos humanos. Como he comentado entonces, las sanciones internacionales son medidas coercitivas que se dirigen pueden ser directamente contra entidades no estatales como empresas u organizaciones o contra individuos o personas físicas o jurídicas. Y esas medidas se adoptan o multilateralmente en Naciones Unidas o de forma unilateral. Los objetivos que se declaran como justificación a la hora de adoptar sanciones son modificar un determinado comportamiento por parte de un Estado, coercing, disminuir su capacidad de maniobra o debilitar su posición como Estado o como entidad, constraining, o denunciar públicamente a todos aquellos que suponen una amenaza para la paz y la seguridad internacional, signaling. Sobre la tipología de las sanciones internacionales, hay diferentes formas de clasificarlas. Por ámbito de decisión, multilateral o unilateral, y el multilateral, que es el marco internacional, está recogido por la Carta de Naciones Unidas. La Carta de Naciones Unidas establece en sus capítulos 5 y 7 que para asegurar, traslada al Consejo de Seguridad la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacional. Aunque la decisión se toma en el marco del Consejo de Seguridad, son los Estados miembros los responsables los Estados miembros de Naciones Unidas los responsables de su implementación. Y las sanciones se ven como una fórmula alternativa a la aplicación de la fuerza militar contra un país o contra una entidad. Las Naciones Unidas clasifican sus sanciones en embargos y prohibiciones, ya sea de armas convencionales, de artículos de doble uso, de artículos de alcance general utilizables en la proliferación de armas de destrucción masiva o bienes de lujo. O el segundo tipo son las consideradas restricciones de infraestructura, que suponen una congelación de activos, denegación de servicios financieros, prohibición de viajes, y las terceras serían las restricciones diplomáticas y de ámbito cultural,
la limitación de privilegios diplomáticos o la prohibición de participación en actividades deportivas a nivel mundial, etc. En la doctrina académica en materia de derecho internacional hay varios autores como Biertesker, Echter y Turiño, que en el 2016 esa clasificación de las sanciones internacionales la adoptaron su propia tipología, que es otra diferente forma de clasificación, según medidas financieras, sanciones sectoriales, sanciones diplomáticas o sanciones individuales, que consisten mayoritariamente en prohibiciones de viaje y congelación de activos de individuos. A mí me gusta mucho una clasificación que ha realizado una autora que es una académica valenciana, que es Clara Portela, en el 2018, que clasifica las sanciones en base a la escala de discriminación. Es decir, si afectan las que son las menos discriminatorias y afectan indiscriminadamente al conjunto de la población, a los pueblos, o las que tienen una tendencia a ser dirigidas específicamente contra personas. Por eso, aquí veríamos una escala desde las medidas más específicas, que son las de congelación de activos y prohibiciones de viajes contra personas, terminando por las sanciones completas, que son las prohibiciones totales o embargos totales, que sería, por ejemplo, o sea, las más específicas son las que ahora están predominando por parte de la Unión Europea, como veremos más adelante, contra personas que listan, y las sanciones completas serían lo que conocemos como el bloqueo contra Cuba, son embargos comerciales, financieros, generalizados, que tienen un impacto global sobre el conjunto de la economía y de las personas que residan en el territorio, que también tienen impactos territoriales. Sobre la Unión Europea, simplemente recordar la base jurídica de los tratados. El Tratado de la Unión Europea, en su artículo 2, declara que la Unión Europea se fundamenta en los valores de la dignidad, de la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a las minorías. Y prosigue en el siguiente artículo en que ese respeto a los derechos humanos tiene que de las relaciones con el resto del mundo, y que la Unión debe contribuir a la paz, a la seguridad, a la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, y entre otras cosas, al estricto respeto y al desarrollo del derecho internacional, en particular a la Carta de Naciones Unidas. Y la Unión Europea se define a sí misma como una promotora, se presenta como una promotora universal de los derechos humanos, y en numerosos documentos, pero he elegido el Plan de Acción de la Unión Europea sobre Derechos Humanos y Democracia, expone su fuerte compromiso en promover y proteger los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en todo el mundo, en el marco de sus fronteras y en sus relaciones con terceros países. Y para ello tiene una gran variedad de herramientas diplomáticas y mecanismos. Por eso, simplemente citando, la Unión Europea en las relaciones exteriores posee numerosas herramientas diplomáticas, directrices de diálogo, estrategias que define por país, cada delegación de la Unión Europea que hay en cada país tercero, que es el equivalente a las embajadas que tienen, bueno, una en México, otra en Ecuador. Los diálogos y consultas de derechos humanos, en las relaciones bilaterales con el diálogo político con terceros países, declaraciones por parte de representantes de la Unión Europea que son públicas, las gestiones que son diplomáticas y que por tanto son secretas, y la cláusula de derechos humanos en que existen los acuerdos de asociación, y el enfoque para la política de desarrollo, que llega a condicionar la propia ayuda. Como mención, como ejemplo, es una acuerdos de asociación con terceros países. Me quería compartir con ustedes para que vieran la cláusula tipo, que hace que el primer artículo, que se supone que es la base del acuerdo de la relación bilateral, es el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, y que si son vulnerados, eso podría llevar incluso a la congelación del acuerdo, porque se trata de un elemento esencial, que para ello suele ser el primer o el segundo artículo de cualquier acuerdo de asociación de la Unión Europea.
Otras formas de condicionalidad en materia de derechos humanos, la Unión Europea la despliega con sus países vecinos. Por ejemplo, en el procedimiento de adhesión a la Unión Europea, impone a que los países que quieren entrar en la Unión Europea ratifiquen una serie de tratados internacionales y el acervo comunitario, que son las disposiciones legislativas de la Unión Europea, y la política europea de vecindad, que es la que la Unión Europea despliega a los países del sur, por ejemplo, del sur del Mediterráneo, Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, o de los países del este, los antiguos países de la vecindad oriental, pues tiene un enfoque de cuantas más reformas lleven a cabo, más financiación les dará. Y cuanto menos, según los estándares que fija la Unión Europea, cuanto peor se porten, menos financiación le dará. Un poco del enfoque del palo y la zanahoria, de premiar o de castigar utilizando la financiación que dan de los países. Y con el resto del mundo, que tienen, sobre todo, por ejemplo, con los países de Asia, etcétera, utiliza la Unión Europea la política comercial, con distintos sistemas de preferencias generalizadas, y en este caso destaca el sistema generalizado de preferencias mejorado, el SPG+, que para que un país se pueda adherir, tercero, a este sistema de preferencias comerciales de la Unión Europea, de acceso al mercado único de la Unión Europea, tiene que haber ratificado y exponer que cumple 7 convenios internacionales de Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo. Con los estados que no están en ese estándar, pues les puede ofrecer el régimen de todo menos armas, es decir, permitir el acceso de mercancías de cualquier tipo, la importación y la exportación, excepto de armas y de munición. Quería que vieran una panorámica de las directrices de derechos humanos de la Unión Europea. Estos son, cada epígrafe es una directriz diferente. Como podemos ver, pues hay desde la directriz sobre los derechos humanos o sobre la promoción de los derechos, de todos los derechos humanos para personas LGTBI, o sobre la no discriminación en la acción exterior, o sobre la violencia contra las mujeres y las niñas. La Unión Europea ha ido adoptando en los últimos años unos documentos que son directrices que deben aplicar todas las instituciones en su política con otros estados. ¿Qué pasa? Que esas directrices son es decir, no son vinculantes y son como un documento que es una pátina de buenas intenciones y de democratización, pero que luego carece de mecanismos de implementación porque los estados no quisieron que fueran aprobadas como documentos vinculantes, sino como directrices voluntarias. Frente a estas directrices que son vinculantes, a mí me parece muy interesante un documento que se llama titulado La Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, que fue presentado en junio de 2016, justo una semana después del referéndum del Brexit en el Reino Unido, para la salida del Reino Unido. Y ahí la Unión Europea, que experimenta por primera vez un shock, una crisis que ya estaba atravesando, pero ahora una crisis de desintegración, reacciona con un giro discursivo en el que aquí he hecho un repaso terminológico, porque creo que el uso del lenguaje es muy significativo, y se refiere a las Naciones Unidas cada vez menos y a la OTAN cada vez más, pero sobre todo ya no se promete la democracia. Cuando utiliza el término de democracia, es casi exclusivamente para hablar de la Unión Europea como un modelo de democracia, no para promover la democracia en otros estados del mundo. Solo menciona una vez la promoción de la democratización, y lo que primoriza son la defensa de los intereses
por encima de los valores y los principios de la Unión Europea. Y llega a expresar una formulación que a mí me parece muy cínica, que se refiere a que la Unión Europea defiende sus valores que están anclados en sus intereses. O sea, incluso se refiere a la adopción de un pragmatismo de principios, que o es pragmático o es de una política pragmática o una política de principios. Entonces, la Unión Europea, ya, lo que es la estrategia global, abandona la idea de promover una democratización y ahora pasa a tener una retórica de seguridad en todo lo que son los países vecinos, y lo que busca de los países alrededor es que, además, es que sean resilientes, que no experimenten crisis de gobernabilidad, aunque sea a través de ello el apoyo a sistemas y regímenes autoritarios, y lleva a cabo una retórica que me parece muy peligrosa de mezclar el terrorismo con la migración como amenazas para la seguridad de la Unión Europea. Entonces, para mí, por encima de las directrices que se van aprobando en paralelo, pero que no son vinculantes, me parece que es la estrategia global la que marca un giro en el discurso y que evidencia en el papel lo que probablemente ya era antes la política de la Unión Europea, que era una política pragmática en base a sus intereses, pero ahora ya queda recogido y queda plasmado una reacción a la crisis humanitaria de los refugiados que llegan a la Unión Europea y a la crisis interna de la Unión Europea que supone el anuncio de salida del Reino Unido. La Unión Europea no tiene una política exterior, aunque se llame política exterior común, en verdad es una política exterior descomún. ¿Por qué? Porque la Unión Europea tiene un sistema de competencias y hay competencias, por ejemplo, el mercado es el mercado único o la moneda en los países que están en la zona euro, los estados no tienen competencia propia sobre la moneda. Pero es un sistema complejo, entonces hay competencias que están plenamente en manos de la Unión Europea, federalizadas, y hay otras que están en manos de Estados Unidos. Y este es el caso de la política exterior, que aunque se llame común, no es común, puesto que está dirigida por el Consejo, que son los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea, y que además no debería llamarse común, sino debería unánime, que además cualquier decisión la deben tomar por unanimidad. Basta con que un país se oponga, de los ahora 27 Estados miembros de la Unión Europea, para que una decisión no se adopte. En materia de derechos humanos, las sanciones, lo mismo. Deben adoptarse por parte del Consejo por unanimidad. Un repaso a las instituciones europeas, que yo sé que es artificialmente complejo, pero digamos que el Parlamento Europeo es el órgano electo directamente en los 27 Estados miembros, pero que es un parlamento que carece de iniciativa legislativa propia. La Comisión Europea es el no ejecutivo, digamos, es el que tiene la capacidad legislativa y que está formado por una estructura institucional que está encabezada por comisarios, un comisario, una comisaria por cada Estado miembro, pero que luego adquieren el compromiso de actuar en nombre de los intereses de la Unión y no en nombre de sus estados, lo cual es un poco paradójico porque son designados por su gobierno. Así que bueno, esa es una de las incoherencias parte de la Unión Europea. Y el Consejo Europeo es el que ya he señalado, que está compuesto por los jefes de Estado y de Gobierno, y en un juego terminológico, el Consejo Europeo luego se desglosa por los consejos de la Unión Europea, que son, por ejemplo, o sea, el Consejo Europeo son los jefes de Estado y de Gobierno, y el Consejo de la Unión Europea es la formación de los cancilleres, ministros de Exteriores de los Estados miembros, o de los ministros de Economía y Finanzas, o de los ministros de Energía, según cada formación, pero representan de los Estados miembros. Estas son, digamos, las instituciones que forman el juego más importante en la dinámica interinstitucional. En materia de derechos humanos, estaría
mando del alto representante, porque es algo que depende de la política exterior, que actualmente es Josep Borrell, que es socialdemócrata español, y en una posición subordinada el representante especial de la Unión Europea para Derechos Humanos, que es Eamon Gilmore, de Irlanda, que también es de la familia socialdemócrata y que, por cierto, creo que fue también enviado especial de la Unión Europea para el proceso de paz en Colombia. Sobre las medidas de la Unión Europea, que ya he dicho que son lo mismo que las sanciones, hay tres tipos. Las que son sanciones de transposición, que la Unión Europea simplemente transpone las medidas adoptadas por Naciones Unidas sin tomar medidas adicionales. Las sanciones mixtas, con las que la Unión Europea decide reforzar las sanciones impuestas por Naciones Unidas y añade sus propias medidas adicionales o más estrictas, y las sanciones autónomas, que van más allá de las sanciones de Naciones Unidas, en las que la Unión Europea puede decidir contra qué Estado o entidad imponer sanciones. Esta lógica tiene que ver con, por ejemplo, que en el marco de las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, el órgano que decide las sanciones, todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad tienen derecho a veto. O sea que, por ejemplo, nunca el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptará unas sanciones contra Estados Unidos o contra Rusia, o contra Francia, porque son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En cambio, la Unión Europea, pues sí que ha impuesto sanciones contra Rusia, por ejemplo. Y tiene un régimen, este es digamos, el mapa de sanciones de la Unión Europea que publica en su página oficial del Consejo. Aunque es un mapa un poco engañoso, porque cuando empecé a analizar todos los regímenes, vi que en el mapa, intencionalmente, había marcados determinados países, pero no estaban, pueden ver de América Latina, pueden ver que habría sanciones de la Unión Europea contra Nicaragua y contra Venezuela. Y sobre todo, pues sanciones contra países africanos, nada en América del Norte, por supuesto ninguna sanción en los países europeos, y destacan sanciones contra Bielorrusia y contra Rusia, contra Irán, etc. Pero hay un régimen de sanciones con respecto a Estados Unidos, que es un régimen de sanciones para contrarrestar, que los estados puedan contrarrestar el impacto que tiene en la Unión Europea las sanciones extraterritoriales de Estados Unidos, especialmente las sanciones derivadas del bloqueo contra Cuba, que acaban sancionando bancos y entidades de los Estados miembros de la Unión Europea, porque el bloqueo que impone Estados Unidos a Cuba se impone también contra cualquier entidad extraterritorialmente, pero la Unión Europea en su mapa no va a pintar Estados Unidos, que no queda muy correcto diplomáticamente, o por ejemplo ahora está en un proceso de acercamiento diplomático con China, tiene aún en vigor un régimen de sanciones contra China por los sucesos de la Plaza de Tiananmen en 1989, pero no es un régimen residual. Y en este contexto de que están desactualizados, pero no están derogados los sistemas de sanciones, lleva a la adopción de un nuevo régimen global de sanciones para unificar y actualizar toda la situación de lo que son hasta ahora regímenes desactualizados y muy complejos, porque el mismo acto sobre un país lo encontrado está enmendado en 168 ocasiones. El mismo. Entonces, esa voluntad ahora que ha tenido la Unión Europea de unificar, como veremos posteriormente, la cuestión de las sanciones de derechos humanos en un único sistema. A mí me interesaba mucho, porque era una duda que yo tenía en el trabajo cotidiano, si todas esas resoluciones que aprueba el Parlamento Europeo luego tienen un impacto o no en la promoción de los derechos humanos en el mundo. Y recurriendo a diferentes autores, está claro que hay una divergencia entre como Junts y Manrique Gil, que hay una divergencia entre lo que es la visibilidad que tiene el Parlamento Europeo, que por sus debates tiene una repercusión mediática bastante alta, y los resultados tangibles de su acción. Pero a pesar de que son los Estados miembros los que definen la política exterior de la Unión Europea, también en materia de derechos humanos, el Parlamento Europeo tiene sus propios mecanismos para la acción exterior,
como las comisiones parlamentarias de asuntos exteriores, de derechos humanos, de seguridad y defensa, de comercio internacional o de derechos de la mujer e igualdad de género, que tienen esa proyección hacia la relación con los terceros países. Las delegaciones para las relaciones con los países de los terceros países, por ejemplo, hay unas conferencias parlamentarias entre parlamentarios de México y europarlamentarios que sesionan anualmente. También concede un premio Sájarov a la libertad de conciencia a distintas figuras en el mundo que considera como defensoras de derechos humanos. Y también puede aprobar resoluciones en política exterior. Lo que más me ha interesado son las resoluciones sobre violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho, que he analizado en mi trabajo de final de maestría, que es sobre la influencia de las resoluciones de urgencia de derechos humanos del Parlamento Europeo sobre la política exterior de la Unión Europea en materia de sanciones. Para que tengan una panorámica de las resoluciones que el Parlamento Europeo ha aprobado en este periodo por su visión geográfica. Un 8,3% tienen que ver con América, pero la inmensa mayoría son respecto a América Latina, salvo una resolución que tiene que ver con la situación humanitaria de la frontera entre México y Estados Unidos. Y en la que se señala obviamente como responsable de violaciones de derechos humanos a Estados Unidos. Sobre todo, la mayoría de las sanciones tienen que ver con países africanos, un 30,6%, seguidas luego de Asia y Oceanía, con casi un 26%, y de Europa Oriental, sobre todo destacan las resoluciones sobre Rusia y Asia Central, y luego el resto de Europa, que son los países que están en proceso de adhesión a la Unión Europea, que son los que están más cerquita, esos casi no tienen ninguna solución. No son objeto de debate. El tipo de acciones pueden ser de urgencias de derechos humanos sobre países o regiones en concreto, sobre países y un tema concreto, como puede ser la situación tras las elecciones, la situación de violencia tras las elecciones celebradas en determinado país africano, o cada vez más con un 30% casos individuales. Puede ser, por ejemplo, Arabia Saudí, el caso del bloguero Raif Badawi, en concreto, una persona encarcelada y que está siendo sujeta a de flagelaciones como parte de su condena. Las temáticas son sobre todo, aunque se trata de derechos humanos, abordan el contexto político, la situación y política interna del país, y hay muy pocas, los derechos de las minorías en un 11%, el 8% la libertad de expresión, y me ha llamado la atención en muy pocos casos la situación de los derechos de las mujeres en el mundo, con un 5%. Y ese 4% que señala otros suele ser otros tipos de derechos, pero suelen ser derechos de los niños y de la infancia en el mundo. Contrastar con el único periodo que había sido estudiado para ver la tendencia en la distribución geográfica, y en el periodo 2014-2020 respecto al 2007-2011 aumentaron las resoluciones relativas a América, pero sobre todo con las resoluciones relativas a Venezuela. Aumentaron también las resoluciones relativas al África subsahariana de un 24 a un 30%. Bajaron significativamente, dividiéndose en un tercio, las resoluciones respecto a los países en proceso de adhesión a la Unión Europea, y se mantuvieron más o menos similares los países oriental y Asia y Oceanía. Ahí no hubo cambios significativos. Eso sí, se triplicó en el periodo 2014-2020 el número de resoluciones centradas en casos individuales de personas en las que están siendo vulnerados sus derechos humanos, como un mecanismo de visibilización y de protección, y eso va en paralelo con una tendencia por parte de la Unión Europea a instaurar cada vez de violación ante las violaciones de derechos humanos contra personas y ya no tanto contra estados en general o contra entidades.
el Parlamento Europeo en ese periodo ha pedido en el 39% de las resoluciones la implantación de sanciones por parte de la Unión Europea, es decir, con bastante frecuencia, y ha pedido generalmente sanciones o medidas específicas con un 38%, o con inmensa mayoría sanciones específicas contra personas combinadas con otras formas, como la suspensión de las preferencias comerciales, o la suspensión o un embargo en la importación y la exportación de armas y tecnologías de vigilancia. Solo en una ocasión el Parlamento ha pedido la activación de la cláusula democrática de suspensión del acuerdo de asociación, y fue, como ejemplo, en el caso de Nicaragua con respecto al acuerdo de asociación de América Central. Para ver porque el periodo es bastante largo, las 3 barras están desglosadas por años, pues podemos ver que cada vez se van estrechando, porque el número de resoluciones anuales es una variable que no es importante, porque, por ejemplo, por el tema de la pandemia, en el año 2020 hubo muy pocas resoluciones de urgencia de derechos humanos porque se redujo mucho la actividad parlamentaria. Pero sí que vemos que, es más, las barras por año se van acompasando. Es decir, que eso significa que cada vez más, en más resoluciones, el Parlamento Europeo reclama sanciones específicas contra personas. En este marco en el que el Parlamento Europeo está promoviendo cada vez más la imposición de sanciones ante violaciones de derechos humanos en el mundo, la Unión Europea aporta decide el 7 de diciembre del 2020 aprobar un nuevo régimen de sanciones a nivel mundial, que es a imagen y semejanza o inspirado por la ley Magnitsky que había adoptado Estados Unidos en el año 2012, modificada en el año 2016, tras la muerte bajo custodia policial del abogado ruso Sergei Magnitsky. Y sobre entonces, en un proceso de imitación de la política estadounidense, tiene un impacto en distintos estados como Canadá o el Reino Unido. Entonces en la Unión Europea, Lituania o Letonia comienzan a imponer sus propias sanciones. El Parlamento Europeo se suma a esta reivindicación hablando de instando la aprobación de una ley Magnitsky, pero la Unión Europea se empieza ¿cuál cuestión, problema respecto a la dificultad a la hora de adoptar sanciones por la Unión Europea? Lo que comentaba anteriormente, que tiene que tener lugar en el marco del Consejo Europeo y es en una decisión por unanimidad. Entonces, las otras instituciones de la Unión Europea, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, empiezan a instar a que se pase de mayoría a otra forma de mayoría, que se llama la mayoría cualificada, que es otra fórmula de mayoría dentro de la Unión Europea, que es menor que por supuesto, que la unanimidad. Y entonces llegamos a la adopción el 7 de diciembre, hace poco, de 2020, sobre un reglamento de la Unión Europea relativo, el nombre oficial es del Reglamento del Consejo del 7 de diciembre de 2020, relativo a medidas restrictivas contra violaciones y abusos graves de los derechos humanos. Y viene acompañado por una decisión de la política de exterioridad común que tienen que adoptarla los Estados miembros. Pero ¿qué hicieron los Estados miembros? No aceptaron la propuesta de la Comisión Europea inicial, que era pasar al voto por mayoría cualificada. Y por unanimidad decidieron, valga la redundancia, mantenerse en la unanimidad. Por lo tanto, las aspiraciones del Parlamento Europeo se han visto frustradas en ese sentido, y el Parlamento Europeo, como he dicho, es un consejo, no es un reglamento del Parlamento Europeo, es decir, el Parlamento no ha podido decidir nada sobre el reglamento y el Parlamento se ve frustrado porque no tiene ningún mecanismo de participación. Y ¿qué hace este reglamento? Pues algo que me parece muy curioso es que define la Unión Europea como una institución institucional política, define una serie de crímenes y de forma muy similar a los recogidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Por ejemplo,
bueno, como recordatorio, y yo creo que esto, si hay algún jurista presente que se manifieste, que podríamos discutir más sobre esta cuestión. Si estamos yendo hacia una universalidad de la Corte Penal Internacional, ha habido un estancamiento. Los países que han ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Y si bien se pasó de 87 estados en el 2002, entre el 2012 y el 2019, solo hubo una variación respecto a un estado y está lejos de ser de aplicación a todo el mundo. Incluso la Corte Penal Internacional ha recibido muchas críticas porque la mayoría de sus casos tienen que ver con países africanos. E incluso países africanos que se han retirado del estatuto, han retirado su apoyo al Estatuto de Roma. Este es el mapa, digamos, del mundo, de los estados que han firmado y han ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Vemos que sí, que prácticamente toda América Latina, Canadá, toda la Unión Europea, gran parte de estados africanos, Australia, pero bueno, nada de Estados Unidos, países del norte de África tampoco, ni Rusia, ni etcétera, ni China. Entonces tiene una aplicación limitada a esa jurisdicción universal de la Corte Penal Internacional, que hasta ser universal no lo es. Analizando los crímenes que recoge el régimen de sanciones de la Unión Europea, me llama la atención que castiga el genocidio, que es competencia que recogida en el artículo 5 del Estatuto de Roma. Los crímenes contra la humanidad se corresponden con los crímenes de lesa humanidad, también del Estatuto de Roma. La tortura y otros tratos o penas crueles o inhumanos y degradantes están considerados como crímenes de lesa humanidad también en el artículo 7. La esclavitud también es considerada un crimen de lesa humanidad en el artículo 7c del Estatuto de Roma. Las ejecuciones y homicidios extrajudiciales, lo mismo, la desaparición forzada, también arrestos y detenciones arbitrarias, también como equivalente sería la detención ilegal. Y la violencia sexual y de género, también como crimen de lesa humanidad en el artículo 7g del Estatuto de Roma. Ahora bien, tiene también ese reglamento de la Unión Europea, va más allá en otros casos, que serían, por ejemplo, la trata de seres humanos, los abusos de derechos humanos por traficantes de personas migrantes, que no está incluido en el Estatuto de Roma, o las violaciones y abusos de la libertad de reunión pacífica y de asociación, o la libertad de opinión y de expresión, que estarían recogidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pero estamos viendo que la Unión Europea está adquiriendo funciones que se solapan con las funciones de un órgano judicial internacional. Y a esto me lleva a que reflexionemos si la Unión Europea tiene la legitimidad moral o no para dar lecciones de derechos humanos al resto del mundo. Porque, por ejemplo, la Unión Europea no se ha adherido, aunque lo tiene en el Tratado de Lisboa como una obligación, no se ha adherido al Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa. O vemos que hay vulneración de los derechos de las mujeres, de las personas LGTBIQ, y sobre todo, creo que es el caso más sangrante realmente, el trato que se está dando a los solicitantes de asilo y a las personas migrantes que están siendo deportadas, lo que se llaman devoluciones en caliente de forma eufemística, deportadas sin que se les dé la posibilidad de solicitar ayuda internacional en una vulneración de todas las disposiciones de derecho internacional humanitario. Respecto a las conclusiones de este trabajo, creo que el Parlamento Europeo es una institución que está muy visible y eso lo hace a través de resoluciones de urgencia de derechos humanos, pero están condicionadas por un mecanismo político de decisión que no tiene que ver con la urgencia de una situación de vulneración de derechos humanos, como puede ser la ejecución inminente de una pena de muerte, sino más con cuestiones de mayorías políticas y de posicionamientos de los grupos que los componen. Y es que hay países con relaciones privilegiadas con la Unión Europea que consiguen que su situación
a pesar de que se cometan ejecuciones extrajudiciales, existan presos políticos, nunca el Parlamento Europeo va a debatir sobre la situación en ese país. Eso me lleva a concluir que cuanto mayor es la cercanía política y comercial con la Unión Europea, un factor es a tener en cuenta es el comercio en la venta de armas o la venta, la importación de energía como el gas a la Unión Europea, pues menores son las posibilidades de que un Estado sea objeto de una resolución de urgencia de derechos humanos. La Unión Europea cuenta, hasta la adopción de un régimen unívoco, cuenta con 45 regímenes diferentes de sanciones que ahora se van a ir aglutinando de forma coherente, espero, y las sanciones propias de la Unión Europea se corresponden principalmente en el último periodo en sanciones contra Rusia, contra Bielorrusia, Venezuela o Nicaragua. El Parlamento Europeo es muy difícil cuantificar cuál es la influencia que ha tenido en la política en adopción de sanciones por parte del Consejo Europeo, pero realicé un estudio de casos y creo que sus posicionamientos han ido impulsando las sanciones contra Venezuela, Nicaragua, pero el Parlamento en cambio ha sido muy constructivo, con un tono de diálogo muy moderado con respecto a Irán, y en el caso de Burundi ha acompañado las posiciones del Consejo, pero y eso ha pasado en el caso de Bielorrusia. Según va aumentando el nivel de sanciones del Consejo, pues ha ido aumentando la reclamación de sanciones del Parlamento. Y la mayor divergencia se ve en el caso, como comentaba, de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Bahrein, Kuwait, que aunque el Parlamento Europeo haya pedido el embargo de la venta de armas a Arabia Saudí o a Emiratos por su intervención en Yemen, el Consejo no adopta ninguna medida, y esto tiene que ver con que hay estados como el mío, como España o Francia, que son grandes productores de armas a estos países. Y en un caso en el que, en el que va predominando en la Unión Europea, como lo vimos en la estrategia global, la Realpolitik, el Parlamento Europeo se perfila como una institución utópica, de reivindicaciones utópicas, y esto tiene que ver también con su mayor nivel de transparencia y su mayor nivel de rendición de cuentas. Y el hecho de que los parlamentarios sean más permeables y estén más cercanos a las reivindicaciones de la sociedad civil y al contacto con diferentes movimientos sociales. Pero para mí una anomalía democrática muy grave de la Unión Europea es que el Parlamento Europeo, que es el único órgano electo, no tenga competencia de iniciativa legislativa. Las críticas del Parlamento Europeo al nuevo régimen de sanciones de la Unión Europea es que no haya incluido el delito de corrupción o que no haya adoptado el nombre de Magnitsky como la legislación estadounidense. Y creo que con el nuevo régimen de sanciones la Unión Europea está cayendo en una dinámica muy contradictoria de arrogarse una serie de funciones que se solapan con las competencias de la Corte Penal Internacional, porque está haciendo, a través de procedimientos políticos, tomando decisiones ante lo que considera vulneraciones de derechos humanos, cada vez más revertido de una retórica jurídica, porque la Unión Europea no reconoce son sanciones políticas sino que dice que son sanciones motivadas por violaciones de derechos humanos, solo que no es coherente en la aplicación, porque violaciones de derechos humanos exactamente cuantificables en otros países, en esos países no se adoptan las sanciones. Yemen es la mayor crisis humanitaria ahora mismo en el mundo, y no hay sanciones respecto a los países que están interviniendo militarmente en Yemen. O sea, es decir, que cae en una política de doble rasero, pero intenta revertirse de la Unión Europea, que no, sin recurrir a instituciones judiciales, a la retórica jurídica, la búsqueda y acumulación de pruebas, a revestirse de unas referencias a la tipificación de delitos como los crímenes en paralelo al Estatuto de la Corte Penal Internacional. Lo que pasa es que creo que comparado con las sanciones que predominan
por parte de Estados Unidos, que son las sanciones generales y completas, o que fueron los que impusieron el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante los años 90, que tuvieron gran impacto y causaron muchas muertes en Irán, por ejemplo, pues ahora la Unión Europea sí que tiende a una posición, a unas sanciones cada vez más específicas, personas concretas, y tanto en un impacto sobre la totalidad de la población. Y es que la cuestión de las sanciones es controvertida, me gustaría que debatiéramos, porque, por ejemplo, un ejemplo positivo que se da del uso de sanciones es que las sanciones internacionales ayudaron al fin del régimen de apartheid, de racista y impuesto por la minoría blanca en Sudáfrica. Pero, por otro lado, vemos que el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba es calificado de genocidio por sus impactos generalizados en todos los niveles de vida para la población cubana, y que la Asamblea General de Naciones Unidas cada año desde 1992 aprueba con abrumadora mayoría una resolución contra este bloqueo, y que destaca su carácter ilegal y extraterritorial. Otro tema, por ejemplo, el gobierno de Venezuela ha presentado una demanda ante la Corte Penal Internacional denunciando a Estados Unidos como por sus sanciones, calificándolas de crimen de lesa humanidad por los impactos que, especialmente en tiempos de pandemia, conllevan sobre la población venezolana. Por eso creo que me gustaría concluir con que debatiéramos si estas sanciones internacionales que se aprueban para defender los derechos humanos ante violaciones de derechos humanos teóricamente, se hacen realmente siempre o en todos los casos o generalmente para defender esos derechos humanos, o más bien conllevan en sí mismas una vulneración de estos derechos humanos. Porque lo que a mí me queda claro es que, independientemente de que la motivación pueda ser bien intencionada, se trata de una institución política que su criterio y su discrecionalidad, y claro, no es Djibouti el que impone sanciones contra otros estados, son siempre las potencias, los estados poderosos. La Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, y luego otros países se pueden ir alineando, pero generalmente, y ahora se produce una reciprocidad, la Unión Europea impone a Rusia, pues Rusia expulsa a diplomáticos europeos, y China, Estados Unidos, pues China, pero claro, China tiene una determinada capacidad de respuesta, pero la mayoría de las sanciones van dirigidas a países que no tienen esa capacidad de respuesta o de propia explicación. Y leí esta mañana una noticia de la visita justo de ayer, que concluyó ayer, quizá lo hayan visto ustedes más allí en América Latina, de la visita de la relatora especial de Naciones Unidas sobre coercitivas unilaterales y derechos humanos, Aliena Duhan. Instó no solo a Estados Unidos, sino también a la Unión Europea y otros estados a retirar las sanciones unilaterales impuestas con Venezuela. Esto me ha venido hoy como un apoyo, porque esto no lo digo yo, lo dice la relatora especial de Naciones Unidas después de su visita de 2 semanas a Venezuela. Y ella señala, y leo literalmente, que las sanciones han exacerbado las calamidades preexistentes, una crisis económica, humanitaria y de desarrollo con un efecto devastador en toda la población de Venezuela, especialmente, pero no solo en las personas que viven en la extrema pobreza, las mujeres, los niños, los trabajadores médicos, las personas con discapacidad o enfermedades crónicas y las poblaciones indígenas. Esto creo que nos da elementos para reflexionar, y bueno, con esto y con muchas ganas de escuchar sus contribuciones y sus cuestiones y sus aportaciones al debate, bueno, concluyo agradeciéndoles muchísimo su atención. Bien, muchas gracias, Elvira. Un aplauso que estamos brindando. Me gustaría pues ceder la palabra a quien desee intervenir. Un tema de sumo interés que me parece que trasluce que detrás de todo el tema de derechos humanos hay un tema geopolítico
que tiene que ver con las potencias, ¿verdad? Mundiales, y la selectividad que tiene para sancionar o no hacerlo a determinados pueblos. Decía el caso de Yemen, que es el más dramático en este momento, y sin embargo ningún país de los que intervienen en esa crisis humanitaria que hay en este país está sancionado por parte de la Comunidad Europea. Y por otro lado también destacar, ¿no? Como un tema que me parece que es interesante, la coincidencia que hay casi siempre en las sanciones selectivas de la Comunidad Europea y la política exterior norteamericana. Es decir, hay como una digamos, simultaneidad en este tipo de actitudes, pero creo que eso sería más bien tema que podríamos discutir aquí, ¿no? Así que lo dejo abierto para más todo lo que desde luego, a partir de lo que nos dijo Elvira, yo solamente estoy reflexionando sobre temas que me fueron como saltando para poder abrir, ¿no? El debate, de lo que queda abierto. El que desee tomar la palabra, ya somos muy pocos y puede tomarla sin ninguna dificultad. Adelante. Bueno, primero, gracias, Elvira, porque he aprendido un montón, ¿vale? No conocía yo estas cosas. A ver, por un lado a mí se me ocurre que la Unión Europea olvide la imposición de sanciones es lo mismo que si la Unión Europea renuncia a incidir en el mundo, en el ámbito de los derechos humanos. O sea, implica renunciar a omitir el auxilio que pueda darle a cualquier otro país. Pero claro, al mismo tiempo tú has sido muy explícita indicando lo que dice la Unión Europea, la Unión Europea defiende los valores que están anclados en sus intereses, con lo cual realmente no se trata de eso, ¿no? Entonces yo me hago la pregunta, ¿existe inequidad en la imposición de medidas restrictivas? Y bueno, entiendo que sí, ¿no? Que bajo un manto de lo hacemos por favorecer la libertad, la democracia, la igualdad, que de fondo lo que hay es otra cosa. A mí me llama la atención que muchas veces está siempre en la palestra pues Venezuela, Rusia, pero yo no sé si hay otros países que, según esos gráficos que nos enseñabas, hay otros países que debieran recibir sanciones que no las están recibiendo. El caso de Colombia. Vamos a ver, Colombia ahora mismo, la Unión Europea está contribuyendo económicamente al acuerdo de paz. Y al mismo tiempo la Unión Europea está viendo que el acuerdo de paz no se está cumpliendo, sobre todo en el ámbito rural, y la cantidad de defensores de derechos humanos que siguen siendo asesinados. Entonces, ¿cómo es posible que ante algunos modelos políticos sí, ante otros modelos políticos no? Entonces, entiendo que hay un desbalance, pues si puedes continuar por ahí. Adelante, Elvira. Está cerrado tu micrófono. Bueno, muchas gracias. Lo que comentaba comenzando con el doctor Bojor, que es sobre la imposición por parte de las potencias, al final creo que hay una cierta perversión del mecanismo de sanciones, que si en el marco de las Naciones Unidas se impone de una forma que está recogida en la Carta de Naciones Unidas, claro, es cierto que ese marco cuenta con unas limitaciones, porque por las propias deficiencias de la Constitución de las Naciones Unidas y el hecho de que lo apruebe
el Consejo de Seguridad y no la Asamblea General de Naciones Unidas, pues se topa con el derecho a veto de grandes potencias, así que ese mecanismo ya está pervertido en el marco de la comunidad internacional, pero no deja de ser por lo menos un mecanismo multilateral que responde a una serie de equilibrios internacionales. Los regímenes propios de sanciones, con eso se dotan países determinados que son potencias que tienen la posibilidad de imponer esa coerción unilateral. ¿Qué pasa? Que al tratarse de potencias y al ser un mecanismo unilateral, no necesariamente resulta coherente. Y la cuestión con la interacción de las sanciones, el paralelismo de esta primera etapa me centré en la interacción dentro de la Unión Europea. Pero como tema de análisis para tesis doctoral, es una cuestión que me interesa muchísimo ver lo que yo creo, que aparte de alinearse con la Unión Europea, con las sanciones de Naciones Unidas, porque tiene esa obligación adquirida en base al derecho internacional, la Unión Europea se acompasa muchísimo con las sanciones de Estados Unidos, excepto en el caso particular, por ejemplo, de Cuba, que la Unión Europea desde hace unos años tiene una posición diferente. Bueno, no, más bien tuvo que ver con el cambio de la administración Obama y la Unión Europea se sumó, derogó la posición común, que era un intento de replicar en los años 90, promovido por el presidente, el infame presidente Aznar del gobierno de España de replicar un poco el bloqueo de Estados Unidos. Pues la Unión Europea tiene un ámbito de normalizado de relaciones con Cuba y de hecho un acuerdo de diálogo político y cooperación desde el año 2018. Es el caso que claro, que tiene que ver con la vecindad, con los intereses, con el papel de los cubanoamericanos en la política interior de Estados Unidos, pero a grandes rasgos yo creo que se corresponde bastante la política de Estados Unidos, independientemente de la administración Obama, Trump o Biden, en líneas generales. Claro que la de Trump ha sido tan loca, pero ahora incluso hemos visto que la administración Biden ha comenzado aliviando unas sanciones contra Venezuela. Pero bueno, fue Obama el que declaró Venezuela como una amenaza inusual para la seguridad de Estados Unidos. O sea que hay matices, pero creo que están acompasados en lo que viene a ser la línea general. Y ahora es importante el papel que juegan las Naciones Unidas con esa relatoría especial sobre sanciones, medidas coercitivas y el impacto sobre los derechos humanos, porque ahora, por ejemplo, he visto llamamientos de Michelle Bachelet, la alta comisionada de derechos humanos, que ya se refiere, que insta a la imposición de sanciones restrictivas, de medidas restrictivas. Ya se ve que hay un cierto estancamiento en lo que son las sanciones en el marco del Consejo de Seguridad y ya hay llamamientos a sanciones como las que está promoviendo la Unión Europea, que son más individualizadas. Pero con lo que comentaba Joaquín, que es un gran especialista de Colombia, pues, por ejemplo, sobre el tema de Colombia, con el récord mundial de asesinatos de sindicalistas, con el récord de análisis de asesinatos de periodistas y de líderes sociales, en el momento en el que se estaba negociando el acuerdo comercial multipartes Perú y Colombia, o sea, el Parlamento Europeo no ha adoptado, bueno, voy a decir, en los últimos 11 años, ninguna resolución de urgencia de derechos humanos sobre lo que estaba sucediendo en Colombia. Ni solo a raíz de las negociaciones del proceso de paz, que estaban de hecho auspiciadas en La Habana, solo a partir de ahí aprobó una resolución general de política exterior, pero el trato que se le dio al gobierno de Colombia, en ese momento al gobierno de Santos, se nota la diferencia de trato en las instituciones. Se le dio audiencia ante el plenario del Parlamento Europeo, un trato de política exterior, y si vemos otros países, pues en otros países se invita a hablar a oposición. O sea, hay un doble estándar que se ve en el trato institucional respecto a las propias. Y bueno,
Claro, luego se dan paradojas porque esto coarta las decisiones. Hubo un caso muy polémico en el caso del gobierno de España, porque una de las personas sancionadas por la Unión Europea, que tiene una prohibición de viajes para entrar en la Unión Europea, es la canciller de la República de Venezuela. Resulta que pasó por un aeropuerto español y tuvo una reunión con un ministro español. ¿Cómo vas a promover el diálogo en el marco, el diálogo político en el marco de las relaciones, si estás imponiendo sanciones específicas contra gobernantes? En el caso de Bielorrusia, la Unión Europea ha sancionado a Lukashenko, que es el presidente, que nos reconoce. Bueno, yo no estuve de observadora en las elecciones de Bielorrusia, no voy a decir si fueron o no, pero quiero decir, ¿qué diálogo político de respeto de la soberanía va a tener cuando está sancionando a los gobernantes de distintos países y les congela sus cuentas, pero no solo las cuentas privadas, sino las cuentas de las embajadas, del personal diplomático, impidiéndoles operar? Y luego esas son realidades de gobiernos que existen, pero bueno, me parecen mucho menos lesivas ese tipo de sanciones. Evidentemente, los gobernantes de cualquier país están en unas condiciones mejores que las personas que sufren las sanciones generalizadas en Irán por parte de Estados Unidos, que suponen el aumento de la inflación, de los precios, el no recibir determinados medicamentos o alimentos. O sea que, pero en la paradoja que supone, porque a la vez esas sanciones están entorpeciendo lo que serían las soluciones políticas negociadas en el marco de la comunidad internacional. Y sí, yo creo que hay una política de doble rasero y que pasaría, en mi caso, yo creo que sería por tipificar realmente lo que son las violaciones de derechos humanos. A mí una cosa que me da mucha pena con respecto a las violaciones de urgencia de derechos humanos, porque se supone que se aprueban en el Parlamento Europeo y que deberían servir para proteger a una persona que va a darle visibilidad a un defensor o una defensora que está encarcelada, que va a ser ejecutada. Lo estaba señalando antes, creo que solo había un 3% de resoluciones sobre ejecuciones. ¿De qué sirve luego que cuando hayan asesinado a Berta Cáceres se haga una resolución de urgencia cuando ya la han asesinado? O sea, no, ya que insiste, ya que se preocupa, que se preocupe más, porque la mayoría de las resoluciones son sobre contexto político, sobre si ha habido elecciones o si cree que las elecciones no han sido justas. No son realmente sobre la realidad de personas que están encarceladas en la mayoría de los casos y que su vida está en peligro. Yo, por ejemplo, le dediqué el trabajo a los presos políticos de saharauis del grupo de Gdemisik, que estuve en el año 2013 en un juicio que fueron condenados por un tribunal militar, civiles juzgados por tribunales militares de la ocupación, algo totalmente prohibido en el derecho internacional humanitario. Condenados a cadena perpetua, con una condena del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas contra Marruecos, reconociendo que esos presos habían sido sometidos a tortura y que Marruecos tenía que compensar. El Parlamento Europeo no aprobó ninguna resolución de urgencia de derechos humanos sobre su caso. Que objetivamente una condena por un tribunal militar, una cadena perpetua bajo tortura, puede ser más grave. ¿Pero por qué? Porque el proceso de decisión de los temas no es, y bueno, es que son órganos políticos al fin y al cabo, y esa es la cuestión que yo creo, que está tratando de retórica judicial y pretenden actuar como jueces sobre la situación en el mundo, organismos que son realmente instituciones políticas y que se mueven en base a instituciones políticas, a razonamientos políticos y a razonamientos geoestratégicos, pero que revisten sus acciones de una pátina de legitimación de derechos humanos, pero que al final, por su propia naturaleza, no es tal. Y ahí creo que hay una gran incoherencia, que si se hubiera pasado de la mayoría del voto por unanimidad al voto por mayoría cualificada, quizá hubiera sido posible, porque ya hay algunos estados de la Unión Europea, como Alemania, que han congelado la venta de armas a Arabia Saudí. Quizá cambiando de la unanimidad a la mayoría cualificada, realmente podría ser menos arbitrario, porque no habría esa posibilidad de derecho
pero al final los intereses de los estados predominan sobre las consideraciones de derechos humanos, lamentablemente, y en una situación que estamos atravesando de crisis a nivel mundial, creo que se va haciendo cada vez más evidente, y que la Unión Europea está utilizando a nivel discursivo este nuevo régimen de sanciones, que al final es lo mismo, porque se ha quedado las mismas mayorías, lo que hace es unificar lo que realmente ya existía hasta el momento, pero que a la vez que están siendo las instituciones de la Unión Europea denunciadas y desprestigiadas mundialmente por el trato que está dando a los solicitantes de asilo y a los refugiados, las deportaciones, la subcontratación de estados vecinos de la región como Turquía para impedir que lleguen los refugiados provocados por las guerras en las que se usan las armas que los países europeos producen. Entonces, para mí, la adopción del régimen de sanciones ante violaciones de derechos humanos de la Unión Europea, ya que significativamente no es una gran novedad, coincide con más bien una herramienta, una estrategia de política de mejorar la imagen de la Unión Europea a nivel mundial. Muy bien, muy interesante. Joaquín, ¿deseas No, yo comentar? decía solamente gracias. Ah, ok. ¿Alguien más desea tomar parte, por favor? Mira, Gaby se puso al fin. Ya ahorita sí. Bueno, primero felicitar a Elvira, súper interesante su estudio y su estudio de maestría. Y claro, o sea, solo como un comentario, Ecuador tuvo esta presión de la Unión Europea justamente en el gobierno de Correa, que era bueno, el gobierno anterior a que era el tema de salir como cooperante internacional, ¿no? Justamente en esta cuestión de que era un gobierno progresista y de que estaba generando controles frente a la incidencia de los cooperantes internacionales. Una de las mayores peleas que tuvo el gobierno anterior fue con los mismos fondos de la USAID que estaban controlando además de la cooperación de proyectos, estaban incidiendo políticamente. Y claro, ahorita vemos reflejados en muchos de los partidos políticos la incidencia de estas cooperaciones internacionales. El mismo Pachacuti, que es uno de los partidos políticos que ahorita está en la pugna por el segundo lugar para el tema de las elecciones de la presidencia, bueno, tiene un histórico de ser un partido y ser el candidato o un candidato ONGista, ¿no? Es un candidato de las ONGs, subsidiado por las ONGs y pagado por las ONGs. Entonces, claro, nosotros como países en vías de desarrollo, países del tercer mundo que se nos llama, y alguna vez creo que estuvimos en una reunión justamente en la Ola Vida y decíamos, sí, estamos los del tercer mundo, los del primer mundo, el segundo mundo no existe. Eso como anécdota. Pero sí es esta cuestión de cómo incide la cooperación internacional, cómo inciden estas sanciones, más en los países que están como tratando de tener como su propia independencia y al final del día esta independencia no existe, ¿no? Porque justamente ahora en este gobierno neoliberal que se ha marcado así, que netamente está aliado con la banca, pues nosotros con la crisis actual que tenemos, que es una crisis económica, sanitaria, que es evidente y es palpable, pues no se ha pronunciado la Unión Europea para nada, ¿no? Eso como un comentario y bueno, felicitándote otra vez y qué gusto verlos y qué gusto, doctor, también verlo otra vez. Eso, chicos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Gaby. ¿Quieres comentarle a Gaby algo? Sí, claro, aparte de saludarla, que me ha alegrado muchísimo, muchísimo verla. Por cuestión de tiempo no he entrado en el tema que ella señala en paralelo a los fondos de la USAID o de National Endowment for Democracy de Estados Unidos. La Unión Europea tiene unos instrumentos financieros de la política exterior que son muy similares, que especialmente un instrumento que se llama el Instrumento Europeo para la Promoción de la Democracia y de los Derechos Humanos, que puede ser utilizado para fines muy loables,
Pero ¿qué pasa? Que específicamente es un instrumento que para el periodo 2014-2020 fue de 2.250 millones de euros más o menos, y que no necesita la aprobación de los gobiernos de los estados, es el único que no se financia a través de los gobiernos de los países, de los terceros países. Y eso permite que lleguen a determinadas asociaciones de la sociedad civil y de los movimientos sociales. Pero ¿qué pasa? Que conociendo un poco como conozco lo que es la Unión Europea, no creo que sea la cooperativa de productoras de café desplazadas por el conflicto las que pueden acceder a la financiación de la Unión Europea, porque eso requiere un nivel de especialización, de conocimiento, hay maestría de solicitud de fondos a la Unión Europea, y eso, creo que no la voy a hacer, pero que eso, al final, la Unión Europea acaba determinando cuál es su concepto de sociedad civil y qué sociedad civil, qué tipo de sociedad civil quiere promover en los diferentes estados. Y suele ser la sociedad civil que habla inglés, que habla francés, que habla la lengua, que tiene conexiones con los países de las antiguas metrópolis cuando eran colonias, con plataformas internacionales. O sea, para mí ser de una ONG no tiene por qué ser nada negativo en sí mismo. El problema es que cuando no son ONG, sino son OG de otros gobiernos, organizaciones gubernamentales, pantalla de otros intereses y de otros gobiernos. Y la Unión Europea está haciendo de una forma un poquito más elegante que Estados Unidos, eso hay que reconocerle, pero tiene numerosos instrumentos de financiación para realizar y financiar actividades. Con el premio Sájarov a la libertad de conciencia son 50.000 euros. Ya se lo han llevado tres cubanos con 50.000 euros cada uno. Al año, no sé, no es una beca. Y de hecho, se critica mucho, ha criticado mucho este instrumento europeo de la promoción de la democracia y de los derechos humanos, porque la Comisión Europea, el Servicio Europeo de Acción Exterior, que depende del alto representante de la Cancillería Europea, es quien gestiona esos fondos, pero esos fondos no son públicos. E incluso hablan de pequeñas becas, pero esas becas, 1.250 millones de euros, dan para muchas becas. Y yo no veo que se haya... Entonces, existe una falta de transparencia en la financiación que está promoviendo la Unión Europea y que claramente responde a su propia concepción del mundo y a sus intereses, que ya además lo declara claramente. Y yo estoy echando de menos escuchar a Armando, porque oye, lo tengo muy calladito, aunque sea para saludarte. No, a mí, pues la verdad, siempre me gusta escucharte, siempre me gusta aprender. Yo no soy de las personas que crea que ya sabe todo sobre derechos humanos. Yo sé de derechos humanos, pero siempre es muy importante escucharnos. Y a mí me interesa mucho la perspectiva, creo que te lo comenté en la primera vez que tomamos la cátedra contigo, cuando nos hablaste del organigrama de las instituciones europeas. Me interesa mucho pues todo lo que comentas, todo lo que traes. Siempre para mí es muy importante escucharte porque aprendo, anoto. En algunas cosas me pierdo, creo que te voy a pedir tu presentación porque hay algunas cosas que necesito con más calma leerlas y meditarlas, ¿no? Me interesa muchísimo todo lo que has comentado. Y respecto a la última pregunta que planteas, mira, cuando yo en el 2003 empecé a incursionar en materia de derechos humanos, todavía había esta fobia en México de que los derechos humanos era algo extranjero, ¿sí? Y además por la manera en la que nos había llegado, que es por la vía del Tratado de Libre Comercio, pues había todavía más esa, así como, ¿no? Yo nunca he tenido esa fobia por lo extranjero. O sea, no creo que porque algo sea extranjero, o sea, de potencias, sea necesariamente malo. Porque como bien mencionabas lo del apartheid, que me parece muy interesante esta anotación que hiciste. Yo siempre he dicho, es que en México, tanto la lucha contra la discriminación, y eso lo menciono yo en el diplomado precisamente de la Universidad de José Martí, con eso comienzo explicando que la lucha en México en materia de no discriminación nos llegó por presión internacional.
Porque la verdad es que hay ciertos países, yo diría que muchos países, que por sí mismos no vamos a tomar la importancia de ciertas situaciones. La no discriminación es una de ellas, el asunto de la diversidad sexual también, como mencionamos, es otra de ellas. Pues pudiéramos hablar incluso de mejorar el acceso de las mujeres a sus derechos reproductivos, particularmente el aborto, en materia de aborto. Todas esas cosas los países le tienen mucho miedo. Entonces, como que lo hacen cuando la presión internacional los va orillando, los va obligando, como bien decías también, que me pareció muy, muy interesante, de cómo se condiciona a veces los pues, préstamos, pagos, deudas, todo este asunto. Y hay que ser muy sinceros, o sea, sí necesitamos de la presión internacional para que caminen y para que mejore la vida de la gente. O sea, yo así lo veo, es que yo creo que si no hubiera habido presión internacional, creo que México ni estaría, yo creo que México ni estaría consagrada la igualdad entre mujeres y hombres. La igualdad entre mujeres y hombres llegó a México en el 75 vía presión internacional, precisamente. Entonces, no, yo trato de ser muy honesto, ¿no? Sí tenemos que usar la presión internacional a veces, sí es necesaria. Muchas gracias, Armando. Y yo sobre todo he aprendido mucho contigo en el diplomado y también aprendo mucho de la diferencia de perspectiva que me hace ver que creo que eso es lo bonito en nuestros debates. Sí que creo que la presión tiene que venir, pero creo que tiene que venir del sistema internacional, de las organizaciones internacionales de derechos humanos, de la comunidad internacional, de forma multilateral. Es lo que, como la Unión Europea se presenta, que con esa visión tan idílica de sí misma, que se vende muy bien, habiéndolo visto desde dentro, lo que está señalando de la diversidad sexual dentro de la propia Unión Europea, ya sabes que Polonia, Hungría vulneran los derechos de las personas LGTBI o el acceso a la salud sexual y reproductiva, el derecho al aborto, no está garantizado en todos los países de la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea no es capaz de garantizar para sí misma en sus propias fronteras lo que le quiere imponer y por lo que quiere castigar a otros países en el mundo. Por eso yo creo que la presión debe venir, pero desde el sistema de Naciones Unidas, que hay que mejorar, que hay que reformar, desde el Consejo de Derechos Humanos, etcétera. Pero que si viene de una parte, si es unilateral, estará siempre manchado por los intereses geopolíticos y geoestratégicos de quien está ejerciendo esa presión, aunque utilice y al final, claro, como dices, los derechos humanos como algo extranjero, es que los derechos humanos son universales, entonces que eso estamos de acuerdo, pero no es lo mismo algo que realmente viene impuesto unilateralmente que la Declaración Internacional de Derechos Humanos, Universal de Derechos Humanos, que algo que viene del contexto y en el que ha habido un acuerdo por parte mayoritario por parte de la comunidad internacional. Y no quiero caer en un tema de relativismo cultural, ni muchísimo menos, sino que espero que se me entienda, para mí el peligro que tiene la utilización de esa unilateralidad en lo que en principio tiene que estar, o hasta ahora estaba configurado, como algo en el marco multilateral de Naciones Unidas. Sí, Adelante, Armando. Sí, es también importante esto que comentas porque, por ejemplo, yo me acuerdo que en la carrera de antropología se llegan a debatir cosas que yo digo, de verdad, discúlpenme, pero yo no creo que puedan estar a debate. Por ejemplo, la ablación femenina. ¿La qué? ¿Qué son? La mutilación genital femenina. Digo, bueno, a ver, es que esto no puede estar a debate. O sea, yo sí soy de los que cree que hay cosas que tienen que estar prohibidas de raíz, ya. O sea, digo, independientemente si es una tradición milenaria, pues sí, pero hay cosas que ya, o sea, ahora que pero bueno, no se ha condenado a ningún estado por la mutilación genital femenina. No se ha sancionado a ningún estado. La Unión Europea por lo menos no ha sancionado a ningún estado por llevar a cabo, por permitir o por no criminalizar las prácticas de Exacto, pero yo creo que por la presión internacional cada vez hay más países que al menos lo están prohibiendo. Sí. O sea, cada vez hay más países. A mí me gustaría
no sé si me permite intervenir, la cátedra se llama Martí pues precisamente por el pensamiento universal y altamente inspirador de lo que hoy se llama derechos humanos, pero que desde hace muchos años se ha... yo diría que dos puntos que me gustaría tocar. A mí me gustó mucho el ejemplo que hizo Gaby de la injerencia norteamericana con las asociaciones civiles. Y ella dijo un tema que me gustó mucho, que era el partido de las ONGs, ¿no? Es decir, partidos que no es que se estén negando, entiendo lo que dice Gaby, porque coincido en esa idea de que pues hay partidos que a nombre de intereses extranjeros y con los fondos que ella decía, que son muy parecidos a los fondos europeos, lo que se trata es de deslegitimar las luchas de los lugareños, por decirlo de alguna forma, ¿no? Martí decía que injértense en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser de nuestras repúblicas. Es decir, los derechos humanos, bien lo ha dicho ahora Elvira, y lo sabemos todos, son de carácter universal, pero bueno, también hay en el entorno de cada país, pues un conjunto de, no sé si la mutilación sea el ejemplo más ilustrativo, creo que no lo es, pero hay un conjunto de derechos de los pueblos originarios, por ejemplo, en México, que es un país pluricultural y pluriétnico, que pues que son necesariamente parte del respeto que tendrían que tener hacia ellos, ¿verdad? Y que eventualmente son los que más se vulneran. Y también esas organizaciones de los derechos humanos, ha sido un tema muy polémico en México. Tal vez ustedes no lo saben, pero Armando y yo y sí, porque hace poco hubo una polémica nacional sobre eso, ¿no? Es correcto. Pero sí es cierto que hay un conjunto de organizaciones de las ONGs que sirven a intereses, digamos, pues no necesariamente ligados al tema de los derechos humanos, sino a otros intereses, ¿no? Y por un lado, ¿no? Y por otro lado, yo no le atribuiría todo el desarrollo de la defensa de los derechos humanos a la injerencia, no a la injerencia, vamos a decir, al apoyo extranjero, para decirlo pues, suavemente y con cierta verdad, ¿verdad? Yo creo que, por ejemplo, en el caso de nuestro país, y Armando lo sabe perfectamente, por ejemplo, el tema del aborto, ¿verdad? Pues es un tema que se remonta a los años 20 en el caso de Yucatán específicamente, ¿no? Entonces, y hoy por hoy es un tema que pareciera que tendríamos que esperar que lo dijeran las ONGs de la comunidad europea para retomarlo, ¿no? Y cuando en realidad está enraizado en la tradición de un sector importante de la población local mexicana y en este caso yucateca, el respeto a ese tipo de derechos. Y tampoco tendría yo que explicarle a Armando la enorme lucha que ha hecho la comunidad LGTB. Él conoce perfectamente la historia de Leonor, una dentista que fue ancestralmente una de las primeras mujeres transgénero de Yucatán. Yo tuve el gusto de conocerla siendo muy jovencito, era singularmente orgullosa de su condición, cuando en Mérida eso era una cuestión. Es decir, no tuvimos que esperar que vinieran ninguna ONG a decirnos que la lucha de los transgénero era legítima, cuando ya habían habido gentes en Yucatán, estamos hablando de nuestra tierra, ¿no? Pero en México, supongo, en general, luchando por ello. Entonces yo creo que sí hay que tener un poco de matizar un poco cuando decimos que la influencia, que la presión extranjera es positiva, y sí lo creo, sí lo creo. Todos los tratados de derechos humanos que ha firmado México han sido, como bien dice Armando, producto de una serie de negociaciones internacionales, pero no podemos perder de vista tampoco que este conjunto de derechos humanos de los que nos ha explicado con mucha transparencia Elvira, están sujetos un tanto a la geopolítica internacional, o sea, a la geopolítica, el comportamiento de los derechos humanos, independientemente de que la declaración sea universal, el tratamiento que dan a Venezuela no es el mismo, lo decía Joaquín a su momento, que el que le dan a Colombia.
¿verdad? Ni es el que le dieron a Ecuador, no digamos comparado con otro país, en diferentes momentos históricos. Cuando era presidente Correa, era muy diferente el tratamiento que le dieron a este Lenin, que tiene ese nombre tan triste, ¿no? Y un gobierno todavía peor. Pero bueno, entonces yo creo que todo ese tipo de cosas son relativas. Yo creo que el análisis de Elvira nos ha puesto sobre la mesa un tema en el que sí efectivamente es un imperativo internacional el tema de los derechos humanos, pero también ha relativizado el papel que tienen los estados ejecutores e impulsores, las potencias sobre todo, que ejercen el dominio ya no de los derechos humanos, sí de los derechos humanos, pero de otro tipo de dominio, un dominio económico y político, ¿no? Por ejemplo, las sanciones sobre Rusia, hoy por hoy las están mordiendo muchos países, después de haber sancionado, la Comunidad Europea misma, después de haber sancionado a Rusia, hoy está consumiendo su vacuna, a la que acusaron hace unos días todavía de que era la vacuna de Putin. Entonces, todo este tipo de controversias tienen mucho más que ver con la geopolítica que con el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos se vuelven más bien una especie como de red que tienden para poder justificar acciones en la vida más compleja que la económica y la política, ¿no? Pero sí, en el caso, yo sí creo con Armando en que considerando toda la trayectoria que tenemos en nuestros orígenes, en los países, en todos los países, no solo en México, ¿no? Me imagino que igual ocurre en Ecuador y seguramente ocurrió en las diversas regiones de España. Ciertamente hay toda una génesis de la defensa de los derechos humanos que se vio acompañada y cobijada en las declaraciones internacionales, ¿no? En la ONU, en todos los organismos que con cierta seriedad atienden el tema de los derechos humanos. Era mi intervención, pero no sé si es muy larga. Muchas gracias, muy interesante. A mí me gustaría, intentando combinar lo que han expresado ustedes dos, es que me parece que tienen razón en el sentido, los dos, los derechos, para mí, los derechos son el fruto de una conquista, de una movilización, no vienen otorgados, pero el hecho de que esos derechos humanos hayan sido reconocidos en tratados internacionales le da fuerza y le da legitimación a las reivindicaciones de los colectivos y los movimientos que sobre el terreno los están reclamando, porque les da una legitimidad internacional en la que poder apoyarse. Es más fácil reclamar un derecho que ya está reconocido en un papel y hacerlo avanzar en paralelo, y le da una sensación de internacionalización a una lucha, es decir, que se van retroalimentando y generando sinergias con las luchas a nivel de la base. Y con respecto a la doble, a mí una cosa que es que la Unión Europea en ese sentido es bastante transparente. Durante los años en los que se estaba negociando el acuerdo de asociación con América Central, las críticas a los países de América Central, no, o sea, era el mismo gobierno en Nicaragua. Ninguna crítica bajaban cuando se sumó Nicaragua a las negociaciones del Acuerdo de América Central. Una vez firmado y en vigor la parte comercial, que no ha entrado ni en vigor la parte del diálogo político ni de cooperación, solo el pilar comercial, a partir de ahí, sanciones contra Nicaragua, críticas al gobierno, pero es que lo que comentaba Gaby me recordó mucho, como al principio el gobierno de Correa había firmado que estaría en contra de cualquier tratado de libre comercio, y la Unión Europea quería negociar un acuerdo a imagen y semejanza del acuerdo de asociación con América Central, pues con la comunidad andina. Ese acuerdo no se pudo negociar, entre otras cosas, porque bueno, ni Bolivia ni Ecuador, con los gobiernos progresistas que querían negociar, y ese acuerdo que era de asociación con la comunidad andina se convirtió en el acuerdo multipartes Perú y Colombia, que se firmó por separado y al que luego se sumó Ecuador. Las críticas del gobierno ecuatoriano mientras no accedía a negociar el acuerdo de asociación, el tratado comercial multipartes, eran altísimas. Desde el momento en el que accedió a las negociaciones,
ninguna resolución, ninguna crítica. O sea, que se ve una correlación muy clara por parte de la Unión Europea en lo que tiene que ver con los intereses comerciales, especialmente de las empresas europeas y muchas españolas, en América Latina en concreto. Solo para cerrar con este apunte, pero que bueno, es la correlación geopolítica y sobre todo geoeconómica y comercial. A mí un ejemplo que me gusta mucho, pues además lo encarnó más que yo, lo ha encarnado más que yo Armando, ¿no? Aquí en nuestro estado hace ya no sé cuántos años será, Armando, que se está luchando por el matrimonio igualitario. Y no tiene Como que ver, 12. sí, y no tiene que ver nada, los tratados internacionales ahí están, ¿no? Sin embargo, ha sido el impulso de la propia gente que está en pro de este derecho, ¿verdad? El que ha movido, el que ha logrado mover, pese a la inmovilidad del Congreso que vivimos. Yo recuerdo, se lo compartí mucho con Armando el año pasado, tuvimos una movilidad para la ciudad de Mérida, que es una ciudad de 1 millón de habitantes, poco más o menos. Tuvimos una movilización en la marcha de la diversidad. Armando no me va a dejar mentir porque él se distinguió por un plumero que llevaba consigo mismo. Además yo no hice toda la marcha, yo los vi en la Plaza Grande y ellos lo hicieron a las 3 de la tarde, que había un sol que arrojaba piedras, ¿no? Bueno, ese día yo tengo 65 años, hacía tiempo, pero mucho tiempo, quizás nunca había visto en mi vida una movilización social que no tenía ninguna motivación más que el deseo de participar. Es decir, eran alrededor de 5 o 6 mil personas que marcharon un largo tramo, no lo voy a explicar. Cuando vengan a Mérida les hacemos el tour, Armando y yo, para que vean lo largo que era y lo pesado que es hacerlo en el sol del trópico, ¿no? Y yo decía, ahora estamos vamos a entrar en proceso electoral. Estoy seguro que ningún partido, ninguno, cuando digo ninguno, es ninguno. Con todo y que digan, hay unos que tienen bases millonarias, no movilizas tú 5 o 6 mil personas con un solo llamado en las redes, como se hizo sin ningún recurso, además, sin ninguna dirigencia visible. Armando no salió con su, oiga, vayan allá, no. Fue una convocatoria. Y entonces, yo cuando oigo eso, es cuando pongo en duda un poco, Armando, la fuerza de lo internacional, ¿me entiendes? Cuando veo el sentimiento de 12 años consumado este año espero que seguramente no se va a poder hacer eso por la pandemia, pero el año todo el 19, ¿no, Armando? 2019, sí. El 19 fue eso. Fue una cosa para nosotros los yucatecos, que es una ciudad que han convertido, bueno, un sector de la sociedad dice que es conservadora. Yo digo que no, porque yo recuerdo que en mi clase, en la facultad donde yo era profesor y fui director, yo recuerdo que le pregunté a mis alumnos que cuando empezaron a oír de hablar del amor libre, y todos se remontaron a los 70, a la época de la marihuana y les digo, bueno, pues sí. Sin embargo, el amor libre lo practica el pueblo siempre. O sea, el pueblo siempre ha practicado el amor libre. Lo empezó a practicar la pequeña burguesía. Nosotros en la universidad empezamos a hacer locuras, las que fuimos copartícipes de muchos, no locuras que fueron entonces, ahora son normalidades, ¿no? Pero lo que digo es que la gente por naturaleza es libre. Entonces, hay un discurso hegemónico sobre nosotros que nos hace pensar que somos conservadores. Y yo insisto en que Yucatán no es un estado conservador. Hay un discurso hegemónico de un medio de comunicación hegemónico que ha hecho pensar que somos un pueblo conservador. Y bueno, claro, hay gente que se lo cree y no sale a la marcha de 6 mil personas. Yo fui porque no podía, me llamaron por teléfono un amigo común de Armando y mío, que se llama José, y me llamó, oye, tienes que venir para que lo creas. Y fui, y entonces yo no podía creer eso. Yo había participado en procesos políticos y nunca vi, claro, sí veías 5 mil personas en un meeting de cualquier partido,
pero a ellos les pagan autobuses, les dan comida, les dan todos esos estímulos que acompañan los procesos de votaciones, ¿no? Aquí no era todo natural. Entonces, cuando yo oigo eso, digo que los derechos humanos son una cosa inherente a la condición humana, que nos han querido inhibir esas estructuras tan complejas y todo. Yo cuando, ya para terminar mi intervención, cuando oigo la complejidad geopolítica de los derechos humanos internacionales, no puedo dejar de remitirme a mi propio entorno, donde los derechos humanos, hay una comisión de derechos humanos del Estado de Yucatán, donde trabaja Jesús Armando, y donde yo fui consejero, y me doy cuenta que también muchas cosas traspasan los códigos que tienen que ver con lo escrito, con los pactos internacionales, y que tienen que ver mucho más con lo político, ¿no? Y no digo, no estamos hablando mal de nadie, es una realidad, y ni es privativa del tal o cual presidente, sino es una realidad en la que, digamos, la estructura social pone todo su peso sobre una institución noble o sobre un proyecto noble, ¿no? Y la lección que hoy nos dio Elvira, pues nos muestra que este bloque enorme que se pone sobre el anhelo humano de ser mejores, pues es muy pesado. No sé si quiere alguien más intervenir. Romeo no habló. Qué pena, tengo que desconectarme. Felicidades, Elvira, dice Gaby. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Creo que Armando ya Simplemente agradecerle. A ver, no, Armando. Sí, no, y precisamente en este ejercicio de matizar, sí, definitivamente aquí en Yucatán y en México ha habido luchas desde hace muchos años. Pues ya hemos hablado del primer Congreso Feminista, ya hemos hablado, pero yo les puedo decir que no es el mismo impulso que se da cuando realmente está en el plano internacional el asunto, ¿no? El tema, Sí. vamos a llamarlo así, el tema. Prueba de ello es que por ejemplo, cuando los derechos humanos llegaron, digamos, constitucionalmente a México, o sea, el reconocimiento Sí. se tuvo que interpretar el artículo 133 de nuestra Constitución, porque hubo mucha gente, incluso la Suprema Corte del 1990, consideraban que era una vulneración a la soberanía nacional. O sea, todos estos debates. Sí. Luego, cuando en el 98 México acepta la competencia de la Corte Interamericana, fue otro asunto que igual se tuvo que interpretar si no, si se podía, si era un tribunal externo, si era un cuarto procedimiento, una cuarta instancia y cosas así, ¿no? Y es hasta el 2009 que con la primera sentencia de la Corte Interamericana, que en México se hace ahora sí el proyecto para entender que los derechos humanos en México son realidad. O sea, eso es en serio que me cuentan compañeros, compañeras profesionales de derecho que me decían, o sea, era imposible, no había manera en México de invocar un tratado internacional en un juicio. O sea, no podías tú decir, es que el artículo 4 de los derechos de la niñez o el artículo 2 de la CEDAW, se reían de ti. A raíz de la reforma de 2011, que ya vamos a festejar 10 años este año, precisamente, se cumplen los 10 años, bueno, pues eso ya se puede hacer. ¿Pero por qué se pudo hacer? Porque hay una Corte Interamericana que le dijo a México, pues ¿para qué firmas tus tratados internacionales si no dejas a la gente utilizarlos? Entonces, sí hay, o sea, yo no lo digo en el plan de decir que no existía nada antes de que entrara la injerencia internacional, pero sí el impulso definitivamente, de verdad que ayuda bastante. Eso es la parte jurídica. Les puedo hablar igual de la parte organizativa, de cuántas, por ejemplo, las organizaciones de personas con VIH, el financiamiento ha sido internacional. Sí. O sea, que las organiza, eso ha sido internacional. Entonces, hay muchos ejemplos yo creo que hay cosas, como bien menciona el doctor Carlos, y también Elvira, ¿no? Hay situaciones que son positivas, digamos, se puede tomar algo bueno, y también hay cosas en las que, pues definitivamente se mide con distinta vara diferentes países, ¿no? Ya lo vimos, Estados Unidos, Venezuela, a veces Israel, ¿no? La situación de Cuba, o sea, todo esto es algo totalmente claro.
Sí, estamos de acuerdo. Creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Buena conclusión, buena En el cita. caso de México sí fue muy... Yo sí, claro, es que, por ejemplo, los derechos, ¿cómo se llama? Humanos, antes eran los derechos individuales, ¿te acuerdas? Las garantías Las individuales. garantías individuales. Claro. Ese simple cambio, como está diciendo Armando, a mí me tocó vivirlo ya, creo que era yo consejero de derechos humanos cuando ocurrió, y fue realmente una revolución jurídica, ¿no? Y que permitió, o sea, le dio sentido a las comisiones de derechos humanos. Yo recuerdo que incluso creo que un año antes viajamos a la Comisión Interamericana en Washington y México no ni existía. Había habido un juicio que le habían ganado a México, el que defendió Jorge Fernández. Ricardo Ucanseca. Sí, sí, o sea, es cierto, es cierto. Lo que yo digo es que esa combinación de eso con las luchas que venían haciendo los grupos de derechos humanos, de las organizaciones civiles, fue crucial, ¿no? Y es un poco, con todo y que tenemos todavía grandes deficiencias en derechos humanos en México. O sea, hay muchos casos todavía en discusión en la corte, etcétera, pero sí se ha avanzado muchísimo. Y sí es cierto, por ejemplo, los enfermos de VIH pues fueron con apoyo internacional. Hoy ya el Estado les da sus medicamentos, como nos explicó el otro día el muchacho. Ese fue una conquista. O sea, fue una combinación de conquistas. Exactamente. Yo creo que eso nos daría para quedar todo el día hablando. Sí. Bueno, Pues seguimos el debate en la próxima sesión. La próxima sesión. Muy bien. Bueno, pues les agradezco a todos su participación. A Joaquín, estás atentamente invitado a todas las sesiones, ¿oíste? Muchas gracias, Carlos. Cabezas, que es un amigo de Burgos. Aquí tienes a tus amigos de Mérida y con mucho gusto te vamos a ir pasando la información por medio del PIRA. En tanto no te conectamos directamente, la intención de la Universidad Martí es precisamente articular el diálogo con todas partes. Ya comprometimos a Gaby Ponce, que es de Ecuador, y la próxima sesión la va a dar un guatemalteco que vive exiliado, pero ya por voluntad en Costa Rica. Es hijo de un rector asesinado de la universidad durante la época más difícil de Guatemala. Y bueno, ha tenido una historia muy interesante. Él va a tomar parte el 27. Ya les haremos llegar la información. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Aunque hayamos sido poquitos, fue de mucha calidad. Les agradezco Muchas a todos. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Jesús.